Reciban un cordial saludo, somos representantes del segundo semestre de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Chimborazo. A continuación vamos a hablarles acerca de la evolución del pensamiento económico. El pensamiento económico en la época precientífica se da en Grecia, Roma, la Edad Media. Los temas a tratar y analizar son la propiedad, el trabajo, el capital y la población, los cuales se basan en un pensamiento de la Iglesia, los cuales los autores fueron William Petty, Francis Quesnay, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Por otro lado, en el pensamiento económico preclásico se da el pensamiento oriental, el pensamiento griego, el pensamiento árabe islámico y el pensamiento escolástico. Estos en sí tratan del mercantilismo, que es una brecha entre ricos y pobres, según una teoría del dinero. En sí, este periodo trata de la eficiencia del productor y del hogar para entender básicamente cómo funciona la economía. La economía clásica agrupa a numerosos economistas y filósofos. Entre ellos tenemos a David Hume, Adam Smith, Bertrand, David Ricardo, Malthus, James Smith, John Stuart Mill, Sr. Thoreau y muchos otros que vivieron desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Son fundamentalmente reformadores. Su teoría económica es una teoría de reforma social y económica. Por primera vez en la historia se basa en un cuerpo sistemático de conocimiento científico. En realidad se le puede considerar como los fundadores de la economía como ciencia. Apoya un sistema de libertad como forma de organización social. Se encuentran en un punto de contacto con el liberalismo. Así Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones manifestaba que el consumo es el único fin y propósito de toda producción. El interés del productor debe ser el objeto de atención. James Smith años más tarde define la economía como la ciencia que estudia la producción, la circulación, la distribución y el consumo de la riqueza, y añade que los tres primeros procesos eran medios orientados a un fin, el consumo. La finalidad de la actividad económica es el consumo, ya sea presente, futuro, lo que permite el ahorro y la acumulación, ya sea pública o privada. La economía moderna. Esta economía moderna prácticamente nace con la aparición de los estados y se desarrolla en un contexto de finales del siglo XX a inicios del siglo XXI. Esta economía moderna prácticamente ya planteaba la economía normativa, la aparición de normas y de leyes, la regulación del Estado y la intervención en los mercados. Prácticamente con la teoría del padre de la economía, Adam Smith, él decía que el mercado debe actuar libremente entre consumidores y ofertantes, el comercio debe ser libre, cosa que no fue así. El Estado tomó atribuciones en la regulación de precios y en la regulación de salarios. Años más tarde esto generó una crisis y una inflación, para lo cual, para tratar de contrarrestar este cambio estructural que se dio con la aparición de la inflación y de la crisis del desempleo, aparecen ya las políticas económicas, en donde cada país se preocupaba por cuidar su economía y se enfocaban más en la exportación de sus productos, dejando de lado las importaciones. Esto se conoció prácticamente como una balanza comercial. Cuando pesaban más las importaciones, esto era malo para su país, pero como al contrario, si es que las exportaciones son las que más pesan, entonces la economía de un país sale a flote. Como políticas para resguardar que no salgan las riquezas ni la materia prima de su país, llega y aparece el impuesto a los aranceles para que los productos importados paguen un impuesto y entonces así sea más apto el consumo de los productos de sus propios países. En resumen, los primeros autores que trataron de explicar el funcionamiento de la economía fueron base fundamental para que autores clásicos formulen sus teorías. En base al análisis y la exposición de teorías, estos autores hacen mejor el entendimiento de la economía, las causas y consecuencias y el porqué de su funcionamiento. En cada época del pensamiento económico, lo que se busca es el bienestar social, estudiando
temas políticos y económicos con justicia y equidad.